Hola hermanos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José. El día de hoy está el perrito ahí, que nos está saludando, igual que yo. Le doy la bienvenida a un nuevo video. Antes que nada, quiero invitarlos este fin de semana, 8 y 9 de julio. Va a haber un evento muy bonito, muy interesante aquí en Lima, Perú, para los que estén en Lima. La verdad que es la cuarta edición del Festival Internacional del Vinilo, o FIP. Es la verdad que una maravilla, es un espacio para todos los coleccionistas de discos de vinilo. Van a ver todas las tiendas más importantes de Lima, van a tener stands con lo mejorcito de su stock. Van a haber algunas tiendas extranjeras también, van a haber algunas tiendas no necesariamente de Lima, sino también de provincia. Van a haber juegos para los chicos, va a haber un espacio de comidas, van a haber conciertos en vivo, va a estar Patricio Suárez Vértiz, Río, Rosy War. Eh, por supuesto van a haber otros espacios de activaciones, van a haber espacios de conversatorios sobre el vinilo. La verdad es que todo el evento gira alrededor a un tema en específico, que es el disco de vinilo, el coleccionismo del disco de vinilo. Sin embargo, hay otras vertientes relacionadas y la gran mayoría de ellas se va a tocar. Van a haber tatuajes, van a haber sellos independientes. La verdad que es un evento que se hace aquí en Lima 2 veces al año y es una celebración de y para los coleccionistas de vinilo en el Perú y por supuesto a todos los que quieran venir de fuera. Es una oportunidad muy bonita. Vamos a estar ahí los 2 días. Yo tengo la suerte de que voy a estar ahí, así que los que quieran saludarme me pueden saludar, no hay ningún problema y conversamos un rato. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado mucho y que además creo que, a diferencia de en otros países, en nuestros países de habla hispana, no tenemos tan controlado o de repente no tenemos tan estudiado, si se quiere. Y tiene que ver con las primeras ediciones, los primeros prensajes. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Vamos a entrar en definir algunos términos. Vamos a tratar de darle la razón a algunos mitos enormes que existen alrededor de estos términos y, por supuesto, como siempre, aquí en Entre Discos, derribar algunos de esos mitos. Creo que más los vamos a derribar de lo que de lo que les vamos a dar la razón. Pero bueno, entonces, muchas veces hablamos de... En inglés existen dos términos. El first pressing, o que su traducción exacta al español sería primer prensaje, ¿okay? O un original edition, o first edition, o original pressing, también se le dice, que vendría a ser una primera edición o una edición original, lo que muchas veces también en nuestros países se dice edición de época. ¿Okay? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Okay? Y vamos a entrar en ese mundo. ¿Okay? Una edición original o una edición de época, o incluso muchas veces una primera edición de un disco, no necesariamente es el primer prensaje de tal. El primer prensaje de un disco es la primera versión que se hizo de la primera masterización, del primer corte existente de una edición en particular. No necesariamente la primera. Ojo, ahora les voy a enseñar algunos ejemplos, algunas opiniones de primeros prensajes y de primeras ediciones y cómo no necesariamente son lo mismo, ¿verdad? He leído en algunos foros, he leído en algunas páginas, principalmente siempre se habla de cómo reconocer, casi todos los foros son en inglés, ¿verdad? Pero se habla mucho de cómo reconocer si tenemos un first pressing o un primer prensaje. Pero no necesariamente qué cosa es el primer prensaje. El tema es un poco nebuloso hasta cierto punto y voy a tratar de esclarecerlo poco a poco aquí. Hay mucha información al respecto, pero al mismo tiempo esa información es cruzada todo el tiempo, ¿no? Nadie se pone de acuerdo, ¿verdad?
sea, hay algunos términos en inglés que muchas veces vemos y que tenemos un mal concepto sobre ellos, no los significamos bien, ¿verdad? Entonces, yo he encontrado los siguientes términos. El primero es original pressing. Según lo que pude leer, el original pressing vendría a ser algo parecido al original release o vintage release. ¿Okay? Esto quiere decir edición de época. ¿Okay? Edición de época. También tenemos el first pressing, como ya comenté, que vendría a ser el primer prensaje. ¿Okay? La primera vez que se hizo un corte de esas cintas masters y se prensó, el primer prensaje. Usualmente los test pressings o las copias de promoción son primeros prensajes. ¿Okay? Y bueno, ahora vamos a caer en otro tema. Usualmente los primeros prensajes tienden a ser un número reducido de copias. No es un tiraje muy extenso, salvo algunas excepciones. ¿Okay? Otra cosa que encontré por ahí es un original issue, que vendría a ser algo muy similar al original pressing o al vintage release, que vendría a ser como una edición de época también. ¿Okay? Y luego hay dos términos más que vamos a tocar en un momento, que son el reissue y el remaster. ¿Okay? Que hemos hablado mucho sobre eso, pero a veces no necesariamente lo entendemos. ¿Okay? Entonces, partamos por la primera gran pregunta, que un poco ya la respondí, que es: ¿la primera edición es lo mismo que un primer prensaje? No. ¿Okay? Una primera edición de un disco es el primer tiraje o es la primera versión que se pone a la venta de un disco. ¿Ok? Sin embargo, un primer prensaje es la primera vez que se prensa ese disco o la primera tanda del primer máster o el primer corte de ese disco. Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho porque algunos se confunden. Es uno de mis discos favoritos de Serú Girán, el Bicicleta, ¿cierto? Acá tenemos una primera edición, ¿ok? Ahí se ve bien, una primera edición de este disco y presuntamente un first pressing o primer prensaje, ¿ok? Porque según lo que yo he podido investigar, es un primer prensaje. Sin embargo, esto es una reedición. Bueno, acá le han llamado remasterización, vamos a entrar en eso un ratito, pero esto es una reedición, una remasterización del disco, pero también es un first pressing. ¿Y por qué? Porque es el primer prensaje de esta edición. Apenas salió, yo fui y compré una copia, fue el primer tiraje, y también es un first pressing. Entiendo que en el mundo del coleccionismo hay muchos de estos espacios grises. Muchas veces también cuando hablamos de first pressings o de primeros prensajes, sabemos entre coleccionistas y vendedores a veces a qué nos referimos, pero no es tan preciso y en esos espacios grises pueden haber muchos problemas. El primero de ellos es estafas o ni siquiera estafas conscientes, estafas por confusiones en común, ¿verdad? Que un vendedor te diga, no, esta es la primera edición, pero no es un first pressing. O viceversa, que es un first pressing, como esto, pero no es una primera edición. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se piensa, hay esta concepción en el mundo del coleccionismo, de que una primera prensa o un primer prensaje, cualquiera de los dos términos está bien, muchas veces yo he escuchado primera prensa o primer prensaje, es mejor que lo que viene después? Hay varias teorías que yo tengo, que las voy a ir diciendo, pero lo que yo más he recogido de algunos coleccionistas es porque es el más original, porque es el más, dicen, porque es el más cercano a la cinta original, porque el primer corte, porque las primeras piezas de metal siempre son las que están mejor hechas, porque siempre el mejor prensaje es mejor, porque es el sonido más puro, he escuchado, es el más analógico. Cuidado. Ninguna de estas cosas es verdad. Ninguna. ¿Ok?
¿ok? Un first pressing o un primer prensaje no necesariamente suena mejor que los prensajes posteriores. No hay motivos o evidencias suficientes para poder sostener eso. Sí podemos decir, por otro lado, que las piezas de metal creadas se van degradando con el número de discos prensados. Pero eso puede pasar en un mismo prensaje. Quiero decir, el primer disco prensado, el primer plástico que se va a derretir, probablemente va a tener un poquito más de fidelidad que el último que va a fabricar esa pieza de metal. Sin embargo, eso no tenemos cómo saberlo, porque tendríamos que tener códigos en el Deadwox diferentes para cada disco, y no, eso no sucede. Sucede que tenemos un código estándar para un tiraje, para una pieza de metal determinada. ¿Okay? Por otro lado, hay un tema que usualmente no se conoce, o yo pienso que no se quiere conocer tanto. La producción de discos en los años 50 hasta los años 80 varía mucho en torno a calidad, como hasta ahora, digamos, pero varía mucho. Se tiene esta idea errónea de que el disco, por ser primera edición, por ejemplo, una primera edición mono de los Beatles de Inglaterra, va a sonar mejor necesariamente que las versiones de la caja del 2014 en mono. No es tan exacto, no tengo ninguna de las dos para compararla. Ojo, de repente sí es el caso, pero no garantiza. El hecho de que sea antiguo y el hecho de que sea un primer prensaje en mono de los Beatles no garantiza que sea un mejor sonido. ¿Por qué? Porque el canon o los estándares de calidad que se tenían en los años 60, en este caso, para fabricar discos de vinilo de una banda de pop rock, no eran los mismos que se tienen hoy en día o que se tenían en el 2014. ¿Por qué? Por los equipos, por las agujas y por la calidad y posibilidad que nos da la tecnología. ¿A qué voy con esto? Un corte en mono de los años 60 de música pop, como los Beatles, o rock si lo quieren llamar, pero pop rock finalmente, se hacía para que se escuche bien en equipos de plástico de jóvenes ingleses. Equipos como los que hoy conocemos como los Crossley. Ah, José, entonces voy a poner mi primera edición en un Crossley. No, tampoco. No es eso. Pero se fabricaban de esa forma. Muchos de los discos de jazz también. Muchos de los cortes que se hacían en el mundo del jazz en los años 50 y 60 también. Que puede ser que suenen bien hoy en día un corte. Sí, puede ser. Que suenen mejor que todas las reediciones que hay después. Sí, es una posibilidad. Pero cuidado, la gran mayoría de veces no estamos pagando por un mejor sonido o una mejor edición. Estamos pagando porque hay muy pocas copias de ese tiraje existentes. Un ejemplo muy interesante sobre eso. Vamos a hablar de Michael Jackson. Thriller. Yo les he comentado que esta es una primera edición japonesa. ¿Cómo sé que es una primera edición japonesa? Porque en la parte de atrás no tiene el nombre de Michael Jackson como coproductor, solo está el nombre de Quincy Jones. Hay algunas otras informaciones, como el obi también, por supuesto, y como las piezas de metal utilizadas en el disco, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Wow, Michael Jackson, un disco que todo el mundo quiere tener, un disco hiper famoso. Quiero decir, no estamos hablando de el disco de, no sé, el soundtrack de El Chanfle de Chespirito. No sé si existe en vinilo, me lo estoy inventando. Que probablemente también sea caro, pero uno dentro de los estándares diría, bueno, ese disco debe ser muy caro. No necesariamente. ¿Y por qué no es necesariamente tan caro una primera, no es necesariamente tan cara una primera edición, incluso un primer prensaje del Thriller de Michael Jackson? Porque el disco vendió más de 100 millones de copias. Porque se reprensó cientos de veces. Porque se hicieron muchas copias en primera instancia porque se sabía que era un disco que iba a vender mucho.
ya se sabía, porque ya se habían lanzado singles, porque Michael Jackson ya era una superestrella del pop mundial. Entonces, usualmente sucede que en internet nosotros vemos primera edición cortada por Bernie Grundman de Thriller, estado BG más $45. Y uno dice, pero es la primera edición, ¿no? Wow, wow. Sí, porque había muchas, ¿verdad? Probablemente de un disco de menor calidad o menos famoso va a costar un poco más, ¿no es cierto? Entonces, hay que bajarnos de esta nube de que porque cuesta más caro una primera edición o un primer prensaje es mejor. Hay muchos detalles de los que tenemos que tener en cuenta o a los que nos tenemos que atener, ¿verdad? Otro ejemplo. Este disco lo enseño siempre, es una de mis joyas, es uno de los discos que yo más amo en mi vida, que es el Pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis. Año 1974, primera edición argentina. ¿Okay? Esto suena bien, pero ¿es de mejor calidad este prensaje que el prensaje actual? No. Está mejor hecho el corte, probablemente, no tengo la edición actual. Pero el prensaje mejor no, porque este es un vinilo probablemente de 100 gramos. ¿Okay? Incluso es tan delgado que en los primeros tracks, en mi copia, probablemente no pasa en todas las copias, pero la aguja tiende a saltar un poquito, no saltar demasiado, pero a vibrar un poco, y eso hace que haga ahí una onda medio extraña en la hora de la reproducción. Suena impecable, ojo, lo tengo en muy buen estado, tuve la suerte de comprarlo en un momento en el que los vinilos no valían tanto. Pero, ¿es mejor prensaje por ser la primera edición o el primer prensaje? No, en definitiva no lo es. Entonces, tengamos mucho cuidado. Hay 3 cosas que yo siempre comento que definen la calidad de un disco de vinilo, la calidad sonora me refiero, ojo. La primera de ellas es el corte, que es lo más importante. Si un corte no está bien hecho, no existe nada que lo pueda salvar. Así uno lo prensa en la mejor fábrica, así sea solamente un tiraje de 20 copias, entonces es más puro. No. El corte. ¿Y con qué nos referimos al corte? A hacer el lacquer. ¿Ok? El mastering para vinilo. Cuidado que hay algunos términos relacionados al mastering, por eso yo no uso mucho el término mastering, pero me refiero al corte. ¿Ok? Eso es una de las primeras cosas que yo recomiendo tener en cuenta para definir si un disco es bueno. ¿Quién lo cortó? ¿Cómo lo cortaron? ¿Esas piezas de metal son buenas o no son buenas o tienen defectos? Ojo, mucho cuidado. Prensaje. ¿Dónde está prensado? Discos como el Thriller de Michael Jackson tienen una fecha de lanzamiento, pero recordemos que Estados Unidos es un país enorme, por ejemplo, y no se iban a dar abasto con una sola fábrica de prensaje, que es lo que pasa hasta el día de hoy. Pero imagínense en esa época, incluso habiendo tantas fábricas, no se dan abasto. Entonces, ¿qué pasa? Que existe una primera edición, incluso un primer prensaje en muchas fábricas diferentes alrededor de los Estados Unidos en simultáneo, lanzados exactamente el mismo día. ¿Ok? Hay algunas ediciones o algunos prensajes que son más deseados que otros porque sus estándares de calidad eran mejores. Sucede exactamente lo mismo el día de hoy. Los estándares de calidad de todas las fábricas no son iguales. Por lo tanto, no podemos esperar que un disco, por ser primer prensaje, por ser primera edición, por ser esto, por ser lo otro, suene bien si es que no está bien prensado. Si es que la fábrica tenía defectos, no tenía plástico suficiente, reciclaba el plástico, tuvo una falla en un tiraje determinado, no limpiaban bien las piezas de metal cada vez que prensaban cada disco, qué sé yo, o no los almacenaban bien. Hay miles de factores, ¿ok? Y el tercero, que en realidad no tiene que ver exactamente con todas las ediciones, pero sí con una edición de época, tiene que ver mucho con el almacenaje, o cómo se ha guardado ese disco,
o quién lo guardó, o cómo lo cuidó, o etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de ediciones japonesas y hemos dicho que uno de los grandes motivos por los cuales todos buscamos ediciones japonesas o se buscan en el mercado mucho las ediciones japonesas, además de ser raras, etcétera, etcétera, es porque los japoneses coleccionistas en general siempre han tenido una tendencia a conservar muy bien o a cuidar muy bien sus discos, sin rayarlos, sin esto, sin lo otro. Tengamos mucho en cuenta eso, ¿ok? No todos los públicos, desde la historia de la aparición del primer disco o de la historia de la industria fonográfica incluso, pero no todos los públicos tienen las mismas características, tienen las mismas costumbres, ¿ok? No, esto de aquí no es por etiquetar ningún público ni nada por el estilo, pero muy probablemente el público que está acostumbrado a comprar discos de Papos Blues en Argentina, ¿ok?, no era el mismo público y no tenía las mismas costumbres o cualidades del público que escuchaba jazz en Argentina. Probablemente, no estoy diciendo que necesariamente es así, pero probablemente el público rockera era un poco más descuidado con sus discos. Ponían la cerveza encima, prestaban el disco, no necesariamente lo almacenaban bien, porque no era esa la intención del formato. No se pensaba como, bueno, esto tiene que durar 50 años, vamos a guardarlo y que nadie lo toque con dedos grasosos. No. Lo mismo pasa con muchos catálogos de pop, incluso catálogos de jazz norteamericano, ¿ok? Entonces, estas tres cosas son cosas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Y tenemos que borrarnos de la cabeza que un primer prensaje, por ser primer prensaje, o que un disco de época, por ser disco de época, que, ojo, un disco de época no necesariamente es la primera edición, ya lo dijimos, pero bueno, necesariamente va a ser mejor. No, no es verdad. No es verdad y hay un montón de evidencia al respecto. No necesariamente escrita, no necesariamente en foros, pero sí evidencia en los lanzamientos. ¿Ok? Yo les voy a enseñar, por ejemplo, algunos discos que son primeras ediciones y que son primeros prensajes. Y es muy interesante ver qué es lo que sucede. Esta es una primera edición de Bill Evans y seguramente primer prensaje, no estoy seguro. Es un disco que suena muy bien, ¿okay? Pero es un prensaje delgado. En algún momento hemos hablado de esto con mi amigo Guido, a quien le mando un abrazo. Además estrenamos un video hace poco en su canal. Los invito a que vean que justo hablamos de Bill Evans. ¿Verdad? Tenemos un caso extraño ya que estábamos hablando del Thriller de Michael Jackson. El One Step de Mo-Fi, del que tanto se habló, ¿verdad? Del que tanto se habló. Ok. Los prensajes en One Step en Mo-Fi tienen una configuración distinta y tienen características diferentes a los prensajes comunes de discos. Pero, ¿cómo se descubrió que Mo-Fi estaba haciendo trafa o no estaba diciendo que estaba usando procedimientos digitales? Porque se anunciaron 40.000 copias de esto. Y en los One Step se sabe que por cada corte se deberían usar 1000 copias, si no tengo mal entendido. Por lo tanto, dijeron, oye, pero 40 veces van a pasar la cinta maestra de Thriller. Eso ha permitido Sony. Y ahí se dieron cuenta, ¿verdad? Bien. Yo tengo la copia 27.155, ¿verdad? Según el concepto de 1000 copias por cada corte. Yo tengo esta es una primera edición del Mo-Fi, probablemente la única que va a existir, ¿verdad? Pero no es un first press, teóricamente hablando, porque no es la primera, o sea, tendría que tener yo desde la copia 100 hasta la copia 1000 y no tengo la 27.000, o sea, vendría a ser el número 27 las veces que se ha cortado este disco para esta edición. Como les digo, hay muchos vacíos y hay muchas áreas grises. Esto puede ser considerado un first press también, porque es la primera vez que se prensa, es la primera vez que se hace esto y probablemente no va a haber otro prensaje, pero bueno, más o menos, sobre todo con las copias numeradas. Y ojo, no necesariamente, porque puede ser que mi caja sea la 27.000, pero que mi copia no necesariamente sea la 27.000. Vaya uno a saber, porque ellos reciben los discos de RTI.
Rolling Stones, Some Girls, primera edición de este disco. Yo lo compré como first pressing. ¿Ok? No tiene la carátula censurada, está Marilyn Monroe, Judy Garland por ahí, etc. No está censurada, con los colores medio pálidos. ¿Ok? ¿Es una primera edición? Sí. Primer tiraje, sí. ¿Es un first pressing o primer prensaje o primera prensa? Según la información que tengo, sí. Pero hay otras primeras prensas. Por ejemplo, hay otras primeras prensas donde el título no es de color celeste, sino de color rojo. ¿Okay? Probablemente este es un first press o primera prensa americana, pero también hay primeras prensas en otros países. Es un tema que tampoco se esclarece. Muchas veces estamos hablando de que este disco se editó en Perú, por ejemplo, 2 años después, no tengo idea, me estoy inventando, pero 2 años después de su lanzamiento original. ¿Estamos hablando también de un first pressing? Sí, un first pressing peruano. Y también una primera edición peruana. ¿Suena mejor que una reedición actual por ser first pressing y primera edición? Seguramente no, pero hay muchas cosas que tenemos que debatir al respecto y poner atención. Durazno Sangrando, esto es una reedición, ¿verdad? Esto es una reedición del 2017, si no me equivoco, no está aquí, o 2015, de las primeras reediciones hechas del catálogo de rock argentino prensadas en República Checa. ¿Es un primer prensaje? Sí, pero eso no es una edición original, ¿ok? No es una primera edición. Ojo, ¿verdad? Caso contrario, esto de aquí. Esto no es la primera edición, esto es una reedición, por supuesto, pero también es un repress ya de las versiones argentinas. Habría que ir a ver si son las mismas piezas de metal. Yo estoy convencido de que no. Pero incluso quizás hablando de un primer prensaje en Argentina, estaríamos hablando también de un primer prensaje. Por más de que esta no sea la edición del 1978, sino la del 2016, 2017, vaya Dios a saber cuál. ¿Ok? Pero ojo, ¿verdad? Vamos entendiendo más o menos las diferencias, ¿no? Otro ejemplo, Kiss, Creatures of the Night, la versión de Hal Speedmaster. Esto de aquí no es una primera edición, pero sí es un primer prensaje. Sí es un primer prensaje. Es el primer tiraje que se hace. Las primeras, teóricamente, se han utilizado las primeras piezas de metal en el primer grupo de discos prensados. Sin embargo, en este caso es una remasterización y es una reedición. Y vamos a entrar a esos términos ahorita, antes de enseñarles los dos últimos discos. Hay dos términos más que yo quería tocar en este video, que son reissue y remaster, que ya los he mencionado en español. Reissue vendría a ser una reedición y remaster un remaster o remasterización. ¿Okay? Todos estos términos que hemos conversado hasta aquí, incluso estos dos, se pueden mezclar, se pueden combinar. ¿A qué voy con esto? El caso de Kiss que les puse ahorita. Esto de aquí es un remaster porque se ha vuelto a aportar. No se han utilizado las piezas originales de metal, por supuesto, del año 82 que salió este disco. ¿82 salió? Sí, 82. Ajá. Sin embargo, no es es una reedición también, un reissue. Y hay otro término que no les dije, el repress. No es un reprensaje. El día que esto se vaya de stock y Kiss quiera volver a poner en circulación este disco en su catálogo, si es que en algún momento quiere hacerlo, va a tener que hacer un reprensaje. Probablemente de las mismas piezas de metal hechas a la mitad de la velocidad por... me olvidé el nombre del ingeniero de Abbey Road. Giles... no me acuerdo. Estoy mal con los nombres hoy día. Pero bueno. Entonces, un repress vendría a ser un reprensaje de la misma edición, en este caso un reissue, y en este caso de un remaster también.
Yo sé que puede ser un tanto confuso, pero es más fácil de lo que pensamos en realidad. El master o mastering es cuando se corta el disco, repetimos. El issue es la edición, ¿ok? Y el pressing o prensaje es la pieza de metal sacada de ese master. Muchas veces se pueden hacer distintas piezas de metal del mismo corte, ¿ok? Del mismo corte. ¿Cómo las reconocemos? Hay un montón de ellas en internet, les recomiendo. Les enseño dos últimos discos de jazz. Lo mencioné la vez pasada en la conversación que tuve con mi amigo Guido de Surcos de Jazz, Working with the Miles Davis Quintet. Esto de aquí es un primer prensaje. José, pero ha salido recién este año, es un disco del año 60. ¿Cómo vas a decir que es un primer prensaje? Sí, es un primer prensaje de esta edición, ¿ok? De este remaster o reissue, si se quiere también, ¿ok? Primer prensaje. Entonces, muchas veces, como ya les comenté, hablamos de que el primer prensaje, por ser la primera pieza de metal que está más limpia, está más pura, está más pulcra. ¿Y qué pasa con las remasterizaciones y los reissues? Que también son primeros prensajes como esto. ¿Conservan esa calidad? En algunos casos, como este, desde luego. Pero en otros casos, no. ¿Ok? Entonces empezamos a derribar ese mito, ¿verdad? Y por último, un discazo, un disco hermoso. Bird in Flight de Donald Byrd. Este es uno de mis discos que yo cada vez que invito a alguien a casa y quiero demostrarles lo que es el soundstage, el sonido más increíble en el formato, les pongo este disco de acá. Este es un Tone Poet cortado de las cintas analógicas originales, es un remaster, ¿ok? Un reissue también, ¿por qué no? Teóricamente, ¿sí? Pero es un first pressing. Apenas salió yo lo compré. Es la primera vez que se prensó el disco. ¿Ok? Ahora están saliendo represses o reprensajes de esta misma edición, de este mismo corte de Kevin Gray, de este mismo corte, ¿verdad? Se hacen otras piezas de metal probablemente o no, de repente las mismas, vaya uno a saber. ¿A qué vamos con esto? ¿Esto suena mejor que el original? No lo sé. No lo sé. Pero hay que tener mucho cuidado cuando entramos en romanticismos de coleccionista. Yo sé que el coleccionista, y me incluyo de disco de vinilo, nosotros usualmente tenemos dos lados, que es el lado de la escucha musical, de buscar la edición que suene mejor, ¿ok? Y por otro lado tenemos el alma coleccionista, que es, quiero tenerlo primero, quiero tenerlo más coleccionable, porque una edición del año 2023 o 2022 quizás en este momento no es tan coleccionable como un original del año 60. Pero, ¿es necesariamente mejor uno que otro? No, no lo es. No lo es. Entonces, nuevamente mi recomendación, infórmense sobre los cortes, sobre los ingenieros, si las ediciones originales o primeros prensajes realmente conservan estas características que yo les dije para que un disco suene bien, el corte está bien hecho, el prensaje es bueno, las piezas de metal, todo. Y por supuesto el estado del disco, ¿verdad? Pero sáquense esas ideas o esos tabús de la cabeza de no, por ser primer prensaje es lo mejor, es el sonido más puro. No. Cuando las cintas originales, las cintas maestras originales analógicas, se conservan bien, como en el caso de todos estos Tone Poets, todos los cortes que hace Kevin Gray para el jazz, o la gran mayoría por lo menos, porque algunos tienen sus cosillas, pero usualmente tenemos cintas de muy alta calidad. Las reediciones de Fania del Kraft, en una entrevista que vi de Kevin Gray, le preguntan sobre eso y dice, están muy bien conservadas, son cintas que están muy bien conservadas, muy bien guardadas, suenan muy bien. Entonces aprovechemos las reediciones que son más baratas, que muy probablemente suenan mejor, que son nuevas y no tenemos que estar dependiendo de si alguien me dijo que era NM y no era BG+, o si alguien me dijo que era BG+, y tiene más ruido que una cafetera.
Cuidado, ¿ok? Con esto no estoy diciendo que las reediciones o los discos modernos y nuevos son mejores que los antiguos. En muchos casos no. En muchos casos no. Pero en algunos sí. Y hay que poner atención a eso porque es más barato, porque es mejor si estamos buscando eso y porque, a diferencia de los que coleccionan monedas, de los que coleccionan estampillas, de los que coleccionan pelotas o camisetas, nosotros a nuestra colección usualmente le damos un uso. Escuchamos los discos. El que colecciona solo por coleccionar y decide no escucharlos, que es absolutamente válido también, vaya exclusivamente por primeras ediciones y primeros prensajes. Por eso cuestan tanto, porque son más coleccionables. ¿Ok? Porque hay menos de eso. Pero nosotros que le damos uso a nuestros discos, que los escuchamos, tratemos de separar eso. Espero que les haya gustado este video. Nos hemos demorado seguro un poquito más de la cuenta. Ha sido un video largo. Les agradezco mucho. Los veo el fin de semana en el FIP aquí en Lima. Para los que quieran ir, voy a estar como espectador disfrutando con amigos coleccionistas a quienes les mando un abrazo. Y ya nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. Perdón a los comentarios que no he podido responder últimamente, pero estaba atiborrado de cosas. Estoy por entrar a finales de la maestría, así que bueno, ya les contaré cuando termine de qué va. Un abrazo y nos vemos la siguiente oportunidad. No me salía la palabra. Gracias, hasta la próxima.